Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, señor Montoro, usted ha dedicado más de 20 minutos a hacer una exposición muy cuantitativa, muy desgranada, de unos datos que simplificadamente se reducen en decir que hay poco más de 300 plazas que suponen un incremento, una mejora, a nuestro juicio, para hacer frente a los problemas económicos del Estado español y de la economía. En el caso de la Administración Financiera, de la Agencia Tributaria, la cifra es de 166 nuevas plazas al margen de la tasa de reposición. Se puede vender como una mejora porque lo es. 166 es mejor que cero. A nadie le cabe ninguna duda de que 166 es mejor que cero. Sin embargo, señor Montoro, a usted se le han olvidado algunos datos durante su exposición. Por ejemplo, que del año 2011 al año 2013 el total de funcionarios de la agencia tributaria se redujo en 1.300 personas, el total de laborales en 138. En definitiva, de 2011 a 2013 hubo un descenso de 1.432 personas de la agencia tributaria. Claro, si comparamos 166 con esta nueva cifra de 1.432, nos damos cuenta de que lo que usted ha estado aquí defendiendo es un alivio, nadie le va a quitar eso, y de hecho nosotros vamos a votar a favor de este decreto, en la medida que supone un alivio, en la medida que es un reconocimiento de errores del Gobierno, porque supone en el fondo una autoenmienda, pero es notablemente insuficiente. Notablemente insuficiente y tramposo, porque una cosa es que se venda un alivio y otra cosa es que se venda como una solución a los problemas reales. No lo es por esas cifras, porque 166 es más que cero, pero 166 es mucho menos que 1.432. Es una cuestión aritmética muy clara que parece que en su largo discurso se le había olvidado citar. Pero decía, siempre es satisfactorio ver cómo un Gobierno establece una autoenmienda. Nosotros planteamos esta misma lógica, estas mismas ideas, en los presupuestos de este año y del anterior. Vamos a olvidar todas las acusaciones que se nos hizo desde entonces, desde el portavoz de presupuesto del Partido Popular o de las personas que le sustituyeran en ese momento, sobre lo irreal de nuestro propósito, de nuestra propuesta o de lo innecesario de aquellas reformas. Porque aceptamos esa autoenmienda del Partido Popular, aceptamos que es una mejora y en esa misma medida vamos a votar. Pero también entendemos que en este caso hay un reconocimiento del Partido Popular, en el mismo decreto, de que la tasa de reposición es claramente insuficiente para mantener en correcto funcionamiento determinados sectores, en este caso el de la agencia tributaria. Pero si lo es para la agencia tributaria, ¿por qué no lo va a ser para la sanidad, para la educación y para otros sectores donde también se aplica la tasa de reposición, por ejemplo, en ciencia? Señor ministro, usted ha leído perfectamente el decreto y usted habrá visto que en el decreto las palabras exactas son: en torno a la cifra de reposición y a los efectos que produce, dice que son cifras notoriamente insuficientes. Añade que es una grave disminución del personal y argumentan que son razones de urgente e inaplazable necesidad hacer este tipo de correcciones sobre el resultado de la tasa de reposición. Yo pregunto, si esto es cierto ahora para el Gobierno en torno a la agencia tributaria, ¿no lo es también, acaso, para el sector de la ciencia, para el sector de la sanidad o para el sector de la educación? ¿No podríamos usar, acaso, las mismas palabras para definir que hay una grave disminución del personal, razones de urgente e inaplazable necesidad para hacer correcciones? Porque entiendo que una vez el Gobierno ha reconocido que se ha equivocado en torno a las capacidades de la agencia tributaria para poder llevar a cabo su función, dada la tasa de reposición, puede dar un paso más allá y hacer lo mismo con otros sectores que están en la misma situación cualitativa, desde luego. En el fondo es reconocer que son sectores que se han dañado gravemente por la aplicación de una tasa de reposición del 10%, aunque fueran sectores que con una tasa de reposición mayor a la del 0%, en cualquier caso, es un daño que compartimos en ese sentido el diagnóstico muy gravoso para la situación. Seguíamos diciendo siempre que había que incrementar el personal de la agencia tributaria, por eso damos la bienvenida a este decreto dentro de sus insuficiencias, pero entendemos también que es claramente insuficiente desde el punto de vista del programa. Es decir, hace falta unas leyes nuevas y adecuadas para que los propios miembros nuevos del personal puedan hacer su trabajo de forma exitosa. En este sentido, hay que acabar con los agujeros fiscales
entendemos que el Gobierno debería aprovechar este reconocimiento que ha iniciado de las incapacidades de la agencia tributaria. Señores diputados, pido por favor un poco de silencio para que el señor Garzón pueda hacer su intervención. Gracias. Gracias, señora presidenta. Decía que el Tribunal de Cuentas también ha reconocido que la agencia tributaria es incapaz de acabar con la economía sumergida. Por las razones que fuera, se desglosan, pero está claro que es insuficiencia de recursos, pero también insuficiencia de leyes. Nosotros pedimos una reforma organizativa en la agencia tributaria hacia un modelo más moderno, una estructura organizativa más moderna, una estructura organizativa más horizontal, más participativa, donde además se inserte en un cuerpo jurídico que luche de verdad contra la economía sumergida, que luche de verdad contra el fraude fiscal, pero también contra la elusión fiscal. Porque, señor Montoro, usted es el ministro de Hacienda. Usted es el ministro de Hacienda que hizo la amnistía fiscal, pero usted también sabrá perfectamente que las multinacionales en este país, aprovechando determinados subterfugios fiscales, contabilidad creativa, financiera, acaban pagando un tipo efectivo que en algunos casos no llega ni al 10%. Mientras, el común de los mortales siempre va a tener que enfrentarse a tasas muy por encima en los rendimientos de su actividad. Esa realidad que distorsiona no ya solo moral y éticamente el comportamiento de una comunidad política, sino que distorsiona la eficiencia tributaria y es anticonstitucional en la medida que la Constitución establece un sistema progresivo fiscal, es lo que habría que atajar. Y eso hay que atajarlo desde la reforma fiscal intensa, porque hay que hacer una reforma fiscal profunda, pero en el sentido que dicta precisamente la Constitución. En definitiva, nosotros creemos que este incremento del personal es positivo, pero tiene que enmarcarse con muchas más leyes y medidas y cambios organizativos, incluso en la agencia tributaria, encaminados a establecer un indicador claro e irrenunciable de disminución anual de la tasa de economía sumergida. Porque la agencia tributaria al final acaba haciendo determinadas torturas de las estadísticas y de los indicadores financieros y fiscales para que al final se pueda vender institucionalmente una cierta mejora en los mismos indicadores. Un momento, señor Garzón, por favor. Por favor, ruego silencio. Es imposible seguir la intervención del diputado. Guarden silencio y si tienen que hablar, salgan del Pleno. Gracias, señora presidenta. Voy terminando. En cualquier caso, decíamos que nos encontrábamos en una situación en la que hay que hacer una reforma fiscal progresiva, en la que esto se le da la bienvenida y que tiene que hacerse en un contexto de nuevas leyes y nuevos indicadores irrenunciables, que sean irrenunciables y que no puedan ser torturados, como ocurre actualmente, que permiten vender humo a la agencia tributaria en términos oficiales y vender humo al propio Gobierno. Indicadores transparentes de reducción de la economía sumergida, porque la economía sumergida no se ha reducido, sino que se ha incrementado en los últimos años. Por lo tanto, este Gobierno no está haciendo sus funciones y usted, señor ministro, es el responsable de que no se esté reduciendo la tasa de economía sumergida. Claro que 166 personas más es bueno, pero desde luego no parece claramente suficiente para poder avanzar en esa línea que nosotros acabamos de exponer. Por lo tanto, como somos partidarios del alivio, vamos a votar a favor, pero siempre teniendo muy presente que nunca es la solución, porque para la solución hay que ser más audaz, hay que ser mucho más claro a la hora de determinar los indicativos y hay que ser, desde luego, valiente también, ser valiente para hacer una reforma fiscal que vaya directamente a por los ricos, a por aquellos que están aprovechando los instrumentos financieros del Estado y de la economía española y economía europea para eludir o evadir impuestos, porque eso sí que es un daño y además es anticonstitucional. Sin más, muchas gracias.